se pide que los obispos pidan una disculpa porque se acusa de que ellos huyeron y que fue cobardía, fue hipocresía, porque fueron pocos los que murieron, que abandonaron al pueblo. Pero, ¿qué realmente dice la historia de la actuación de los obispos en esta persecución? Bueno, los obispos, en primer lugar, eran exiliados. El gobierno, si tenía a su mano un obispo, lo exiliaba. A Orozco y Jiménez, el arzobispo de Guadalajara, 5 veces lo expulsaron del país. De hecho, una de las condiciones, cuando se establecieron los arreglos en 1929, una de las condiciones que estableció el gobierno era que Orozco y Jiménez debía dejar el país. Bien. Entonces, los obispos, en primer lugar, no tenían así como, no eran bienvenidos en México. Hubo obispos que ciertamente se quedaron clandestinamente, como Orozco y Jiménez, como por ejemplo Guízar y Valencia, se quedó, aunque él era el obispo de Jalapa, tenía su seminario en la Ciudad de México y allá era donde estaba escondido. Y bueno, había algunos obispos que se quedaron en el país. Realmente no es que hayan huido, ¿verdad? Muchos iban también a gestionar apoyos, el gobierno los exiliaba a otros, en fin, era una situación problemática para los obispos. Yo pienso que no es tan fácil señalar a los obispos y decir, ustedes abandonaron. No le podemos exigir a nadie ser heroico, no le podemos exigir. En primer lugar, ni aunque yo fuera heroico, puedo exigirle a los demás que sean heroicos. Y en este caso, reclamarle a los obispos porque no se quedaron, pienso yo que además que es desinformación, es terriblemente injusto. No se les puede reclamar que tengan que estar allí arriesgando su vida o su integridad física. No se les puede pedir eso ni a los obispos ni a los sacerdotes. Por el contrario, que haya habido obispos y sacerdotes que se quedaron, eso sí es heroico y es de alabar. Ahora, lo curioso es que los obispos, porque se hayan ido, deban pedir perdón. Y no son los mismos obispos. Es lo más interesante. O sea, esas voces que dicen que los obispos deben pedir perdón porque se fueron. A ver, hay que ser un poco lúcidos y decir, ¿que no será el Estado mexicano el que debe pedir perdón por lo que le hizo a los obispos de México y a los sacerdotes de México y por lo que hizo contra el pueblo de México? Yo no he escuchado una sola voz que diga el Estado mexicano debe pedir perdón. Jamás ha pedido perdón de todos los crímenes de guerra que cometió durante la Cristera. Jamás el Estado mexicano ha hecho una enmienda de su conducta cuando legisló en 1917 o en 1926 u otras leyes. Jamás el Estado, ni siquiera cuando Carlos Salinas modificó la Constitución, en tiempo de Carlos Salinas se modificó la Constitución en el año 1992, ni siquiera entonces se pidieron disculpas al pueblo de México por esos motivos. Ni siquiera en ese momento, cuando se estaban modificando las leyes y se estaba haciendo ellos decían, modernización de México. Entonces estaban haciendo una modernización, así como diciendo, aquellas leyes antes sirvieron, hoy ya no sirven. En realidad era que aquellas leyes fueron injustas entonces y son injustas ahora. Siempre fueron injustas. Jamás el Estado mexicano ha pedido disculpas y yo no he oído ninguna voz que le pida al Estado mexicano que pida perdón, como sí le han dicho a propósito del 68, como sí lo han dicho a propósito de Acteal, o a propósito de los 43 universitarios, o de otros casos de crímenes de Estado. Pero durante la Guerra Cristera hubo muchos crímenes de Estado perpetrados por las autoridades municipales, por las autoridades estatales, por los militares o por los jueces. Jamás se ha pedido disculpas ni a la iglesia como iglesia, ni al pueblo mexicano como mexicano. Y es increíble, o sea, es como decirle a las víctimas que le pidan perdón al pueblo, si el pueblo fue la víctima.